Hola, qué gusto que estés aquí. En este video te voy a mostrar un ejemplo o caso práctico de una presentación de un kickoff para un proyecto. Quédate hasta el final para que conozcas cómo se realiza la presentación de lanzamiento de un proyecto. Este video me lo sugirió Gloria Acuña, a quien quiero agradecer por la sugerencia. En un video previo explico la estructura de la presentación del kickoff que utilizaré en esta simulación. Si no lo has visto, arriba en las tarjetas te dejo el enlace. El caso práctico estará basado en la información que mostré en el video, que incluye el ejemplo de cómo se presenta un caso de negocio. En ese video puedes descargar la plantilla del caso de negocio. Arriba en las tarjetas te dejo el enlace al video. Mi nombre es Joana López y publico con frecuencia contenidos de valor sobre la Dirección Organizacional de Proyectos u OPM por sus siglas en inglés. Te invito a suscribirte y apoyarme con un like y a revisar los contenidos de este canal que te serán de mucha utilidad. Buen día a todos, bienvenidos al lanzamiento del proyecto de adecuación de la línea de producción de cereales envasados en TopX. Para los que no me conocen, mi nombre es Joana López y la PMO me ha asignado la responsabilidad de gerenciar este importante proyecto de la gerencia de producción que nos permitirá cumplir con los objetivos estratégicos relacionados con las áreas de producción de nuestra empresa. En primer lugar, vamos a conocer cuál es la motivación de este proyecto tan retador para la división de alimentos, que nos permitirá llevar a cabo la implementación de un sistema de producción moderno, el cual fue aprobado mediante el caso de negocio presentado para tal fin y priorizado en el portafolio de proyectos de acuerdo a la metodología de priorización de proyectos de la empresa. Te invito a revisar el video sobre la priorización de proyectos. En esta presentación vamos a dar a conocer los objetivos del proyecto, su alcance y los entregables previstos. Igualmente les mostraré el cronograma de hitos, cómo se organiza el equipo del proyecto que tiene la responsabilidad de realizar las actividades del mismo, así como la metodología que vamos a emplear para su ejecución exitosa. También conoceremos cuáles son los riesgos iniciales que presenta este proyecto y cómo se manejarán las comunicaciones entre los actores involucrados en el mismo. También es importante que todos estemos en contexto de cuáles son los factores críticos de éxito para que nuestro proyecto obtenga los resultados y beneficios que todos esperamos. Finalmente, veremos cómo se realizará el monitoreo y control del proyecto y los primeros pasos que estaremos llevando a cabo como parte del inicio de la ejecución del proyecto. Veamos qué nos motivó a iniciar este proyecto. Este proyecto nos permitirá solucionar una serie de problemas en el área de producción de cereales envasados y surge por la necesidad de adecuar y modernizar la línea de producción, la cual, como sabemos, tiene 30 años de antigüedad y la obsolescencia nos está ocasionando paradas de plantas semanales. Y la meta es disminuir este número a una parada mensual. Adicionalmente, la capacidad de producción actual es de 30.000 toneladas mensuales de cereales envasados y esto no nos permite atender la demanda de la región sur, la más habitada del país, y tampoco nos permite producir otras presentaciones del producto como bolsas plásticas selladas al vacío de 250, 500, 750 y 1000 gramos. Con la ejecución de este proyecto podremos aumentar la producción de cereales, incrementar las ventas y ganar participación en el mercado. El proyecto atiende además al plan estratégico de la empresa y a la meta de modernización de las plantas de producción previstas en el mismo. Ten en cuenta que para justificar estos datos puedes colocar proyecciones, gráficos o hacer mención de los estudios realizados por la empresa. Nuestro proyecto persigue los siguientes objetivos. En primer lugar, modernizaremos la línea de producción de cereales envasados con una inversión de $3 millones en un tiempo estimado de ejecución de 8 meses, lo cual permitirá triplicar la producción de cereales de 30.000 a 90.000 toneladas mensuales. El 60% de esta producción se destinará para la presentación en envases y el 40% para las presentaciones en bolsas plásticas selladas al vacío. Asimismo, podremos incrementar las ventas de la división de alimentos en un 25% anual e incrementar la participación del mercado en al menos 12% de la marca de cereales de la empresa mediante las presentaciones de alimentos en bolsas plásticas selladas al vacío en diversos tamaños. Ten en cuenta que puedes agregar información del impacto de los objetivos del proyecto en las metas del plan estratégico, como se muestra en la tabla. ¿Qué contempla el alcance del proyecto? Contempla la evaluación de nuevas tecnologías de producción, la selección de la tecnología, la adquisición de la línea de producción,
el desmontaje de la línea de producción actual, la adecuación del layout de la planta y de los almacenes, la implementación de la nueva línea de producción y de los sistemas automatizados de monitoreo, la realización de prueba y capacitación de los operarios. Asimismo, se llevará a cabo el ajuste de los procedimientos operativos de inventarios, calidad y seguridad. Y finalmente, se realizará la puesta en funcionamiento de la línea de producción. En esta lámina podemos ver la EDT, que incluye las fases del proyecto y sus entregables. El proyecto contempla 4 fases. La primera fase, correspondiente a la iniciación y planificación, donde el proyecto fue aprobado mediante el acta de constitución y se desarrolló el plan para la dirección del proyecto. Hoy nos encontramos en la ejecución del kickoff o presentación de lanzamiento del proyecto. La siguiente fase que estaremos llevando a cabo es la ejecución, la cual arrancaremos inmediatamente. La ejecución inicia con la evaluación de las nuevas tecnologías de producción, para lo cual realizaremos sesiones de trabajo con equipos multidisciplinarios e invitaremos a los posibles proveedores a presentar información sobre sus tecnologías. Consideramos la visita a algunas plantas con tecnologías de este tipo. A medida que vayamos conociendo las nuevas tecnologías, iremos comunicando a la organización acerca de sus bondades e igualmente analizaremos las lecciones aprendidas previas de TopX en proyectos de implementaciones anteriores. Posteriormente, realizaremos la selección de la tecnología de acuerdo a los parámetros de evaluación establecidos y valorando el cumplimiento de las normativas y estándares de seguridad industrial que utilizamos y que rigen nuestros estrictos procesos de control, siendo TopX una empresa de producción de alimentos reconocida por sus altos estándares de calidad. Se seleccionará la nueva tecnología y una vez seleccionada se procederá con el proceso de adquisición de la línea de producción. La implementación iniciará con la planificación detallada para la implementación en conjunto con el proveedor. Se procederá inmediatamente con la adecuación del layout de la planta y de los almacenes y luego se dará inicio al desmontaje de la línea de producción actual. Seguidamente se llevará a cabo la implementación de la nueva línea de producción y de los sistemas automatizados de monitoreo. En paralelo, estaremos realizando los ajustes de los procesos y procedimientos operativos de inventarios, calidad y seguridad con el apoyo de las distintas áreas de TopX que intervienen en estos procesos. Estos procesos serán sometidos a las instancias de aprobación y certificación correspondientes. Posteriormente se llevará a cabo la realización de todas las pruebas de funcionamiento y la capacitación de los operarios, quienes deberán conocer detalladamente la forma de trabajar de la nueva línea de producción. Finalmente procederemos con la puesta en funcionamiento de la línea de producción con el arranque y la estabilización de la operación. Luego se ejecutará la fase de cierre formal del proyecto, para lo cual se elaborará el acta de cierre, se realizará la identificación de las lecciones aprendidas del proyecto y el festejo correspondiente. La fase de post-implementación consiste en realizar la evaluación de los beneficios del proyecto de acuerdo a lo indicado en el caso de negocio y siguiendo los estándares de la PMO para la verificación de los beneficios del proyecto. En esta lámina se muestra el cronograma de hitos y sus dependencias, donde podemos ver las fechas estimadas de finalización de los entregables de nuestro proyecto, el cual se estima tendrá una duración de 8 meses. Aquí podrías mencionar las fechas claves de algún hito en particular si se requiere hacer algún énfasis. A continuación podemos ver el organigrama u organización de nuestro proyecto. El patrocinador es el gerente de la división de alimentos y contaremos con el apoyo y lineamientos de la PMO. Asimismo, la CMO u Oficina de Gestión del Cambio apoyará con el proceso de cambio que implica la modernización de la línea de producción y sus impactos sobre la organización. Se debe tener en cuenta que el proyecto contempla el rediseño del layout de la planta, las mejoras en los procesos operativos de inventarios, calidad y seguridad. Asimismo, conlleva al cambio cultural de las competencias de los colaboradores de la planta al pasar del manejo de una infraestructura de producción obsoleta a un sistema de producción moderno, por lo que amerita una gestión del cambio apropiada para su éxito. Si no sabes qué es la gestión del cambio, arriba en las tarjetas te dejo un video donde te lo explico de manera sencilla. La gerencia del proyecto recae sobre mi persona y contaremos con la participación de los líderes de diferentes áreas y sus equipos. En el área de plantas tenemos producción, planificación operativa, mantenimiento
ingeniería y diseño de plantas, inventario, logística y despacho. Asimismo, contaremos con el apoyo del líder de tecnología y su equipo de administración de sistemas e infraestructura. Igualmente nos acompañarán los líderes de procesos de compras, recursos humanos, seguridad industrial y las áreas de apoyo como comunicaciones corporativas, marketing y estudios de mercado, ventas, finanzas y administración y cobranzas. Asimismo, tendremos el apoyo del equipo asignado por el proveedor con un líder de proyecto de parte de ellos y sus implementadores. Las metodologías que utilizaremos en el proyecto son las siguientes. La metodología de gestión de proyectos para las áreas de producción bajo la categoría de proyectos grandes y críticos establecidos por la PMO de TopX. Es importante tener en cuenta que para la selección de la metodología se consideró el enfoque a aplicar y este proyecto corresponde a un enfoque predictivo. Asimismo, el proyecto será gestionado con la herramienta de administración del portafolio de proyectos de TopX bajo los lineamientos de la PMO. Igualmente, daremos cumplimiento al estándar IEC 61508 y al estándar IEC 61511 de acuerdo a la naturaleza de nuestras operaciones. El proyecto también cumplirá con las especificaciones técnicas del Departamento de Seguridad Industrial. Asimismo, se aplicarán las metodologías de gestión de riesgos de TopX con el apoyo de la PMO. Finalmente, el proyecto se regirá por el Plan de Gestión de Sostenibilidad de acuerdo al estándar P5 que describe cómo se abordará la sostenibilidad del proyecto y la evaluación de los impactos de sostenibilidad a nivel del producto, el ambiente, la sociedad y a nivel financiero en consonancia con los altos niveles de responsabilidad que caracteriza a las operaciones de TopX. Si no sabes qué es el estándar P5, arriba en las tarjetas te dejo un interesante video sobre este estándar de sostenibilidad en los proyectos. En cuanto a los riesgos iniciales del proyecto, tenemos la resistencia al cambio por parte de los operarios de la planta, ya que cuentan con habilidades para manejar una línea de producción manual y la nueva planta requiere de operarios capacitados para manejar una línea de producción moderna con sistemas automatizados para medir las condiciones de la línea de producción. El otro riesgo del proyecto identificado a la fecha es el exceso de tiempo de la parada de planta para realizar la implementación de la línea de producción. Asimismo, se está implementando una metodología de identificación de riesgos emergentes en TopX, dada la dinámica global mundial, donde se observan retrasos en algunas cadenas logísticas y se quiere analizar los impactos de este posible riesgo en este proyecto y todos los proyectos de la empresa. Si no sabes qué son y cómo identificar riesgos emergentes, tengo un video muy interesante en el canal donde lo explico. En el proyecto participarán TopX, el proveedor o implementador y el fabricante, por lo que se incluye el esquema comunicacional general y de interacción entre las partes, donde la Project Manager de TopX es el ente articulador de las interacciones entre las partes. Veamos a continuación cuáles son los factores críticos de éxito de este proyecto. En primer lugar, se requiere el compromiso de todas las partes interesadas para el logro de los objetivos. Asimismo, se requiere del apoyo y acompañamiento especializado del proveedor y del fabricante para la instalación. Un factor crítico de éxito clave es que la parada de planta para el desmontaje e instalación de la nueva línea de producción no puede exceder las 3 semanas por las repercusiones que puede tener en la disponibilidad de nuestros cereales en el mercado. El resultado del proyecto además debe tener la capacidad operativa de triplicar el nivel de la producción en el primer mes luego de la instalación de la nueva línea de producción. Por otra parte, se debe llevar a cabo una gestión eficaz del proyecto para garantizar el logro de los objetivos previstos. Y el proyecto se debe ejecutar dentro del presupuesto acordado, el cual no puede exceder los $3 millones. Asimismo, se deben ejecutar procesos efectivos de gestión del cambio organizacional en virtud del impacto que conlleva el cambio de una planta obsoleta a una planta automatizada y administrada con tecnología de punta e Internet de las cosas, lo cual tendrá impactos a nivel de la tecnología, los procesos, la estructura, la cultura y las habilidades del personal. Puedes incluir explicación adicional sobre los impactos del proyecto como lo que se muestran en la siguiente tabla. El monitoreo y control del proyecto se llevará a través de reuniones de avance semanales donde participarán los interesados claves, entre ellos tú. En las reuniones daremos a conocer las actividades en curso, las actividades críticas y la revisión del cronograma. Enviaremos reportes o informes de avance con información de las actividades de implementación, avances del periodo y desviaciones si las hubiera.
Asimismo, informaremos sobre los riesgos del proyecto. También daremos a conocer el estado de salud del proyecto de acuerdo al estándar de la PMO. Arriba en las tarjetas te dejo un video sobre este tema. Se realizarán presentaciones ejecutivas en los comités de evaluación del portafolio de proyectos sobre el avance y resultados del proyecto durante la ejecución. En la fase de evaluación de beneficios se llevará a cabo la verificación de los mismos cada 3 meses durante un año y posteriormente de forma anual por un periodo de 4 años de acuerdo a la metodología de evaluación de beneficios de la PMO. Puedes indicar los parámetros de verificación del logro de beneficios como los que se muestran en la siguiente tabla. En referencia a los próximos pasos, les informamos que procederemos con el inicio de las sesiones de trabajo para la evaluación de las nuevas tecnologías de producción. Para ello, comenzarán a recibir las invitaciones a las sesiones, las cuales arrancarán a partir de la semana que viene. Igualmente, iniciaremos con el lanzamiento de la campaña comunicacional sobre los objetivos, beneficios y detalles del proyecto y los resultados que se vayan obteniendo en las distintas fases del mismo. También llevaremos a cabo la verificación de las lecciones aprendidas de experiencias previas en adecuaciones de líneas de producción de otros productos en Top X. Muchas gracias a todos por su participación. Comenzaremos con la ronda de preguntas, las cuales las pueden dejar en los comentarios del video. Apoya el canal con un like, suscribiéndote o compartiendo el video que me motivan a seguir publicando contenidos de valor. Te dejo el enlace de descarga de la plantilla de la presentación del Kickoff en la descripción. También te espero en el canal de Telegram. Te dejo el enlace de suscripción en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.